Bueno, el mensaje de esta mañana se llama columnas y quiero que miremos el tema de las columnas y las vigas que tan importantes son en nuestra casa, que tan importantes son en nuestra vida. Y la Biblia nos dice, en el libro de Cantares 1:17, dice, las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesanos, los artesonados. En la Biblia, en el libro de Cantares, de Salomón, habla de estas vigas que se construyen en las casas de su amada. Las vigas de nuestra casa son de cedro. En la antigüedad, las vigas de cedro, lo más hermoso que había y lo más resistente, porque el cedro es una madera muy fuerte. Dice, las vigas de nuestra casa son de cedro, porque era como la casa se construía, como las casas se edificaban. Y estas columnas son súper importantes, porque usted sabe que la columna son las estructuras principales que mantienen, que sostienen toda la edificación, y no solo en una vivienda, sino también en la vida personal. En la vida personal se nos damos cuenta que nuestra columna, nuestra estructura ósea, es la que mantiene nuestro cuerpo y sostiene nuestros órganos, y si nos llegara a faltar algo de nuestra columna, pues obviamente no podríamos caminar, o como ha pasado con muchas personas en el mundo, que Dios las bendiga, que en algún momento de pronto han tenido algún accidente o algo y su columna ha sido afectada, pues han pasado a una silla de ruedas y es algo tremendamente difícil. ¿Listo? Entonces las columnas son muy importantes y en la antigüedad eran de madera porque aunque ya se hablaba algo de hierro, pero todavía no se hablaba como en esos tiempos, o tal vez de pronto no se trabajaba como en esos tiempos el hierro. Entonces las columnas de las casas eran de cedro, eran de madera muy buena, muy resistente. Y esta madera, aunque era muy buena y resistente, tenía que ser trabajada y tenía que ser protegida de los microbios, las bacterias que la puedan dañar, la humedad que la puede dañar, para que estas estructuras sigan estando muy, muy firmes. Amén. Y es así como Salomón habla, dice, las casas y las fortalezas que se construyan de madera de cipres y de cedros, dice, maderas hermosas, maderas muy costosas y muy resistentes, pero por muy resistentes que pasen, por muy resistentes que sean, el tiempo, la humedad, como les digo, los hongos, las bacterias, por muy resistentes que sean, si no tienen el cuidado que se requieren estas vigas, esas columnas de cedro, se podían dañar y podían traer a una gran catástrofe y derrumbar tal vez sus viviendas y sus casas. Por eso las columnas son muy importantes en nuestras viviendas, en nuestras casas y, como les digo, en nuestra vida personal, en nuestro físico. La columna, nuestro sistema óseo es muy importante porque sin ello no podríamos tener nuestro organismo, no podríamos estar de pie si no fuera por una columna sana, unos huesos sanos, y son extremadamente importantes. ¿Listo? Entonces, así como Salomón nos da este ejemplo, nos dice, deben ser columnas de ciprés y de cedro, la casa, y deben ser muy resistentes. Asimismo nosotros en nuestra vida diaria tenemos que tener unas vigas, unas columnas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, unas columnas de hierro, unas columnas muy firmes, unas bases muy firmes, para que nuestra vida no se desmorone al pasar de las situaciones, al pasar de las situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana. Amén. Así que vamos a mirar unas enseñanzas, porque en las columnas que a nosotros nos sostienen en nuestra vida cotidiana, la principal columna que nosotros debemos tener muy firme y muy, muy fuerte es la columna donde nosotros nos apoyamos en lo que es Jesucristo, en lo que es la relación con Dios. Es una columna que debe estar muy fuerte, muy, muy fuerte, bien edificada, bien fuerte, para que cuando lleguen algunas dificultades a nuestra casa, nos golpeen algunos vientos fuertes, no podamos derrumbarnos. Mire que aparte de la columna que es de Cristo Jesús en nuestra vida, que debe ser principalmente, hay otras columnas que también están dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra familia, que es como digamos en la familia, el matrimonio, la iglesia, el trabajo, la salud. Son columnas que hacen que nuestra vida se mantenga firme.
Si una de las columnas tambalea, eh, digamos, una relación amorosa tambalea, una relación de pareja, nosotros confiamos en una columna principal que es Jesús que nos sostiene. Pero quiero que entendamos esto, que si en algún momento la mayoría de columnas fallarían, todavía mientras nuestra esperanza esté puesta en Cristo Jesús, mientras nuestra esperanza esté puesta en Dios, Dios puede sostenernos, aunque será difícil. Si fallara la columna, digamos, la confianza que tú tienes en un matrimonio, en la familia, en el trabajo, pero tienes una confianza fuerte en Dios, esa columna que está, la confianza que tienes en Dios es muy fuerte, todavía te puede sostener, Dios te puede sostener. Pero si esa columna principal, que es Jesús en tu vida, se cae, realmente estás a la merced, digamos, estás expuesto a que tu vida pueda ser una catástrofe, cuando de pronto la columna, digamos, de la relación de pareja se desmorona, o en el trabajo se desmorona esa confianza que tú tienes, esa columna de confianza que tú tienes en el trabajo o en la familia, se cae o se desmorona a su lado, puede ser que pase una catástrofe. Mira que la Biblia nos habla que Jehová, perdón, cuando salió el pueblo de Egipto, los acompañaba en unas columnas gigantes. Dice una columna de fuego y una columna de nube. Los acompañaba y estaba con ellos. Vuelvo te digo, la columna representa estabilidad, representa fortaleza, representa seguridad. Unas buenas columnas en una estructura, en una vivienda, representan seguridad. Y además de eso, representan también que la edificación podrá subir más arriba, podrá ir más alto. Los arquitectos, los ingenieros, cuando construyen y ya tienen sus planos y saben que va a ser un edificio de tantos pisos, desde las simientes, desde el piso, desde las bases, comienzan a hacer unas columnas de tal tamaño que comienzan a sostener esa edificación, sabiendo hasta dónde pueden llegar, hasta dónde esa columna puede sostener. ¿Listo? Y es así como nosotros tenemos que tener muy claro esta mañana que nuestra columna principal debe estar muy fuerte. Luego te digo, hay otras columnas en nuestra vida que sostienen nuestra vida, pero la principal es Cristo Jesús, es la confianza que tenemos que tener con Él. La confianza más importante en nuestra vida es la relación que tú tienes con Dios, aparte de las demás. Yo te digo, no es que no sean importantes las otras columnas que te dije, tu familia, tu casa, tu salud, tu trabajo, eso es muy importante, pero la principal es estar en la comunión con Dios. ¿Listo? Vamos a mirar cómo fortalecer algunas columnas, algunas vigas en nuestra vida. Y como les decía, la primera es fortalecer las vigas de cedro. En la antigüedad que nos hablaba, las vigas de cedro o las vigas de ciprés, porque no, en la antigüedad no nos habla de hierro, todavía, bueno, le digo, todavía no se trataba muy bien ese tema de concreto ni de hierro en las columnas, pero sí se hablaba de las maderas más fuertes que se podían encontrar, que era cedro y ciprés. Pero para que esas columnas estén, bueno, digo, estén fuertes, tenían que ser cuidadas. Me imagino que gente especial tenía que cuidarlas y trabajarlas. Aparte de que ya se hacían las edificaciones, los templos, con estas vigas hermosas, tenían que esas vigas ser trabajadas y cuidadas por, me imagino que, no sé, personas que se dedicaban a eso, a estarlas curando con algunos productos y protegiéndolas, porque por más fuerte que sea esta madera, a través de los años se iban a podrir o se iban a mojar o se iban a humedecer y se iban a dañar. Por lo tanto, es muy importante que esas columnas sean cuidadas. Y así es como esas columnas de esas casas antiguas, así por más madera excelente que sea, necesitaba tener un cuidado especial. Nuestra relación en nuestra columna de nuestra vida con respecto a Jesús, con respecto a nuestra familia, deben ser cuidadas. Deben ser cuidadas. No es solo decir, tengo una columna, o digamos, mi columna principal es Jesús. Eso no solo decirlo, está muy bien, sino que cuidar esa relación, porque realmente si se te desmorona a todo lado, Él será quien te va a sostener en cada situación de tu vida. Amén. Miremos en el libro de Job 22, 21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Él. En el libro de Job nos está hablando de vuelve a Dios, vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Vuelve a Él y tendrás amistad.
tendrás paz. Vuelven a Él, vuelven a amistad con Dios y tendrás paz. Diciéndonos que esta columna principal, que es la confianza en Dios, es la principal de todo y es lo que tenemos nosotros que tener muy en claro. Amén. Vuelvo te digo nuevamente, las columnas que tengas con respecto a la confianza en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu iglesia, en el trabajo, en la salud, está excelente, muy bien. Cuida esa relación, cuida esas columnas, esa confianza que tienes. Pero si la columna que tienes, la confianza en el trabajo, se llega a caer o se llega a desmoronar por alguna situación, tú te apoyarás en Jesús, te apoyarás en la columna que es Jesús. Y si por alguna situación ha pasado con un hermano, Dios los bendiga, Dios nos guarda a todos, pero si la confianza y la columna que él tiene en la relación de su matrimonio, su pareja, se comienza a fallar y comienza a desfallecer, podrá apoyarse en la principal columna que es Cristo Jesús para que su vida no se tambalee ni se desmorone, sino que podrá confiar en Dios. Muchas personas en el mundo, Dios nos guarde, muchas personas han puesto su confianza en estas columnas que son la familia, que son el matrimonio, la iglesia, el trabajo, la salud, y de pronto miran que su salud ha sido quebrantada, miran que su trabajo lo han sacado de su trabajo, lo ha perdido, miran que de pronto en su familia lo ha dejado, y cuando comienzan a mirar que las columnas comienzan a caerse hacia un lado, esta persona comienza a desestabilizarse emocionalmente, comienza a desestabilizarse. Y si ahí no está la confianza en Dios, pues es donde venimos a mirar que hay una catástrofe. Y lamentablemente esta persona puede estar cayendo en cosas mucho más difíciles, que después será difícil salir. ¿Listo? Para Dios todo es posible, pero es necesario que tengamos esa confianza en Dios, que tengamos esa confianza en Dios de saber que Él, independientemente de cualquier situación que esté pasando, Él esté a nuestra columna principal, nuestra confianza, y que podamos decir en el nombre de Cristo Jesús, si alguna situación está pasando, el Señor no se va a desmayar, el Señor no se va a desmoronar. La Biblia dice, no se duerme aquel que cuida a Israel. Entonces, si están pasando cosas difíciles, decir, Él es mi confianza y Él es mi fortaleza. Amén. Y saber cómo Dios nos va a restaurar. Entonces, la primera fortaleza de nuestra columna, el primer cuidado que tenemos que tener, la principal, es cuidar la columna principal de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra vida personal, que es la relación que tienes. ¿Y cómo la vas a cuidar? La relación, ustedes, muchos yo creo que saben, a través de las alabanzas, a través de la búsqueda, a través de la adoración en lo personal, ¿no? La iglesia está muy bien, vamos, busquemos, la Biblia dice no dejes de congregarte, busca, recibe la palabra, pero en lo personal debes de también trabajar muy bien en esa columna. Vuelvo y les digo, en la antigüedad eran columnas de cedro, columnas de ciprés, pero por más madera que sea, por más buena, tenía que ser cuidada. Si no era cuidada de tal manera, la madera, por más buena que sea, a través de los años va a pasar y se va a podrir, se va a dañar. Entonces es necesario cuidarlas. ¿Listo? Miremos. El segundo punto dice, nuestra relación matrimonial, una de las columnas muy fuertes de nuestra vida para aquellos que somos casados. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El matrimonio es una columna muy fuerte dentro de nuestro hogar y debe ser cuidada, debe ser protegida. Mire qué pasa cuando hay una parejita, comienzan a trabajar su matrimonio y de repente el esposo se aleja. ¿Qué pasa? Vienen las cargas a ser desequilibradas porque el hogar es de los dos. Tanto las situaciones económicas, financieras, emocionales, familiares, con los hijos, tienen que ser los dos los que sostienen. Principalmente sabemos que es el Señor el que sostiene todo el hogar, pero estas dos columnas pequeñas, se puede decir papá y mamá, son los que nivelan el peso de los hijos, de la responsabilidad, de lo que quieren llevar. Pero si uno de los dos se aleja, digamos, hablando de papá, se fue, mamá le queda todo el peso, digamos, de la familia, de los hijos. Y es difícil, va a ser mucho más difícil que lo pueda sobrellevar. No que no lo pueda hacer, lo puede hacer en el nombre de Cristo Jesús y sabemos que ha pasado. Pero si no es lo correcto, y va a haber un peso
muy grande sobre la vida de esta persona. Así que es necesario que se cuide mucho esta columna de lo que es el hogar, familia. Orar bastante por los que están casados, por sus hijos, sus esposos, por los, ¿cómo se llaman? Por las nueras, dicen, por los yernos, orar por sus matrimonios, por las familias, para que el Señor nos mantenga firmes, confiando principalmente en la columna principal que es Cristo Jesús y que ellos también puedan confiar en esa columna que es su familia. Los hijos miran a sus padres como ese respaldo. Los hijos miran a sus papás como esos hombres fuertes que están ahí para ayudarlos, para bendecirlos, y que no se dañe este modelo que Dios lo ha dejado. Amén. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Otra de las columnas que tenemos que fortalecer, y les decía, la confianza en Dios, es las promesas que Dios ha dado. Las promesas, la confianza que tenemos en las promesas de lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Las promesas que Dios nos ha dado en nuestra vida son esa confianza y esa fortaleza que nos hace decir, independientemente de lo que esté pasando, sabemos que Dios es grande y maravilloso y que en Él podemos confiar. En el libro de Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice. Él dijo y lo hará, habló y no se arrepiente, y no lo ejecutará. Miren que nuestra confianza en Cristo Jesús está en sus promesas, y es una columna fuerte que tenemos que tener en Él. Se podría hablar de todas las columnas que les dije en un momento, la familiar, la laboral, la emocional, matrimonial, pero la verdad es un tema muy largo. Entonces, de esas tres columnas que les he nombrado, la familia, la relación con Dios y esta de las promesas, es maravilloso, porque realmente, independiente de lo que estés pasando, si tú estás firme en las promesas que Dios hará en tu vida, que Él ha dicho que hará en tu vida, con esas promesas tú podrás mantenerte firme, creyendo en que Dios cumplirá todas las situaciones que Él ha dicho y hará en tu vida. Si tú descuidas esas promesas que Dios en algún momento dijo en tu vida, realmente podrás comenzar, como te decía, comenzar a tambalear en lo que en algún momento estés pasando. ¿Listo? Por eso es importante. En el libro de Números 23:9 nos dice muy claro, Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que en algún momento Él te había dicho, Él te había prometido, aquello que te había prometido hace unos años atrás. Tal vez tu mente lo olvidó, tal vez te olvidaste de lo que pasó, tal vez pasaron los años y en algún momento dices, ya, pasaron los años y ya no ha pasado. Debes de seguir creyendo en las promesas de Dios. Debes seguir creyendo en las promesas de Dios con tus hijos, con lo que Dios ha dicho con tus hijos, de lo que Dios ha dicho de tu estado financiero, de lo que Dios ha dicho en tu ministerio. Debes de seguir firme creyendo de que Dios lo está haciendo, de que Dios lo va a hacer en algún momento, de lo que Dios ha dicho en las promesas de Él con respecto a la salud en tu vida. Porque eso es lo que te va a mantener firme, esa columna, esa confianza en Dios. De lo contrario vas a desmoronar y vas a desfallecer cuando vengan las dificultades, o vas a comenzar a dejar de creer en Dios, y dejar de creer en Dios es dejar de tener esa fortaleza de creer que Dios está a tu lado como ese guerrero, como ese varón guerrero que va adelante peleando las batallas. Amén. Así que una de las columnas es, no te olvides de las promesas, afírmate en las promesas que Dios ha dicho en ti. Si los demás en algún momento se olvidaron de las promesas que Dios dijo para ellos, diríamos, bueno, es su decisión. Pero tú, para mantenerte firme, debes de recordar esas promesas y confiar en aquellas promesas. Dios lo dijo y lo hará. En algún tiempo, antes de que se ponga el sol sobre tus ojos, antes de que se cierren tus ojos, Dios lo va a cumplir, porque Él lo ha dicho y Él es fiel. Entonces tú estás firme, dices, independientemente, yo veré a mis hijos en el altar de Jehová adorándole. Yo miraré a mis hijos con los triunfos que Dios les ha prometido. Amén. Yo miraré a estos hijos adorándole y exaltándole. Yo me miraré compartiendo el Evangelio en lo que Dios te ha prometido. No desmayes independientemente de lo que estés pasando. Confía en las promesas de lo que Dios ha dicho para tu vida. Amén. Y por último, una historia muy bonita que la Biblia nos narra y está en el libro de Mateo 7, 24, 27. Nos habla de dos edificaciones que se hicieron. Pero la una dice que se hizo en la roca, que es Cristo Jesús, en los cimientos, que es Jesús, y la otra dice que se hizo en la arena. Las dos edificaciones yo creo que se hicieron con el mismo costo, con el mismo
valor, hablemos de dinero, la misma estructura, pero casi cambió en este caso la base, que era la base sobre la roca y la base sobre la arena. La Biblia no está narrando la historia, dice, ya que compararé a aquellos que escuchan el mensaje, pero que, bueno, que lo ponen en práctica, son como aquellos que hacen su casa, su edificación sobre la roca. Y hay que comparar a aquellos que escuchan el mensaje, pero no lo ponen en práctica. Serán como aquellos que construyen igual construyen como los que los escucharon, pero su edificación fue sobre la arena. Pero mire algo que es bien impresionante en este pasaje, es que dice, vienen las tormentas sobre la casa, vienen las tormentas, viene el viento fuerte, vienen las problemáticas, y esas tormentas en esta familia, en esta casa que vive en esa construcción, nos está hablando de los problemas económicos, financieros, de pareja, problemas con los hijos, problemas con la sociedad, problemas en el trabajo, bueno, problemas en todo lo que puedan tener, en todo lo que pueda venir problemas. Esas tormentas que golpean la casa son todas esas dificultades que la vida te puede presentar. La enfermedad, la salud, la enfermedad que nunca contabas con esa enfermedad, pero que llegó en un momento a tu casa. Esas tormentas que dice que golpean la casa son todas las dificultades. Pero mire la diferencia, dice, aquellos que edifican sobre Jesús, sobre la roca fuerte, dice, golpearon igual, pero no la derrumbaron. Me imagino que la maltrataron, la casa fue maltratada, fue golpeada, fue sacudida, pero no se derrumbó, permaneció. Pero a diferencia de la otra casa que pues fue construida sobre la arena, como le digo, la misma edificación, con las mismas cosas que fueron edificadas, pero cuando vino las tormentas la golpeó, y como no tenía la base firme que era Cristo Jesús, dice que fue un gran desastre. O sea, lo mismo, a esa casa que fue construida en la arena, lo mismo, vino a golpear lo económico, vino a golpear el problema de salud, vino a golpear el problema emocional, familiar, con los hijos, la enfermedad, y como no tenía la base firme que era Cristo Jesús, se derrumbó y fue un gran desastre lo que pasó en esta casa. Por eso es necesario, iglesia, que tengamos muy en claro el tener esa columna que es principal, Jesús en nuestra vida, y cuidarla, no solo tenerla, sino como le decía en la antigüedad, las vigas de cedro y de ciprés que Salomón cuenta, que Salomón nos dice, como se hacían las edificaciones, eran madera muy resistente, pero esas maderas se podía dañar, así que necesitaban cuidarla. Y necesitamos cuidar esas columnas principales de nuestra familia, en nuestra vida. Amén. Las promesas de Dios son eternas, y esas columnas y la confianza que tenemos con Él ya no se va a pasar del año, ya no se va a podrir, ya no se va a acabar, porque son eternas las promesas que nos ha dado. Amén. Y se van a cumplir. Así que vamos a orar en este momento, vamos a pedir al Señor que nos fortalezca. Les comento esto después de que venimos del paseo, de la actividad, del encuentro de familias que tuvimos, del encuentro familiar legado. Nos ha quedado como una gripa, pero ya vamos pasando. Amén. Vamos a orar. Bueno, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te clamamos, Padre, para que nuestra casa, Señor, sea cimentada, Señor, sobre la roca que es Cristo Jesús. Te clamamos en esta mañana, Señor, para que tú nos permita, Señor, que nuestra columna principal, Señor, seas tú siempre, Señor. Que nuestra familia sea edificada en tu presencia, Padre Santo. Hoy te entregamos nuestros hijos, Señor. Tú un día nos los diste y te los entregamos en tus manos, Señor. ¿Quién más puede saber, Señor, cómo criarlos, cómo enseñarles, cómo guiarlos, sino solo tú, Señor? Por lo tanto, te los colocamos en tus manos para que tú los bendigas, tú los guardes, tú los guíes, Señor. Que nunca tu presencia sea parte de nuestros hijos, Señor. Bendíceles y guárdales, Señor. Te los entregamos en tus manos, Señor. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, Señor. Nuestros pequeños, para que seas tú protegiéndolos. Escóndelos, Señor, bajo tus alas y guárdalos de todo peligro. Hoy te damos gracias por nuestros hijos, Señor. Te entregamos nuestra casa en tus manos, Señor. Te clamamos para que nuestra casa, Señor, siga siendo edificada, pero siga siendo edificada bajo la roca, Señor, para que cuando vengan las dificultades difíciles, Padre Santo, las dificultades de salud, las dificultades económicas, cuando vengan los vientos que golpeen nuestra casa no se derrumbe, sino que se mantenga fuerte, Señor. Yo te clamo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te entregamos nuestras finanzas, declarando que tú eres nuestro proveedor,
que nuestro sustento viene de tus manos, Señor, que nuestra salud viene de tus manos, Padre, Señor. Te damos gracias por la medicina, pero aún declaramos que tú eres nuestro médico por excelencia. Te damos gracias por el trabajo, pero aún declaramos que tú eres quien nos provee, quien nos da la fuerza para poder laborar, Señor. Y te damos gracias por la familia, Señor, por todo lo que nos entregas. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú eres nuestra roca fuerte, Señor. Nuestro más alto refugio, Señor, en esta mañana. Buscamos tu majestad, queremos verte y conocer más y más. Nos gozaremos en tu presencia y danzaremos